En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó a los integrantes de la Comisión Técnica que se encargará de la designación de los vocales definitivos del Consejo Nacional Electoral. En este momento fue designada la comisión técnica encargada de vigilar el concurso público de selección de los nuevos 10 vocales que integrarán el Consejo Nacional Electoral. Esto tras el cese de las funciones de los integrantes del CNE. A través de un sorteo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio eligió a Gloria Ochoa Álvarez, Gonzalo Miranda Ruiz, Noemí Mogollón Ruiz, Soraya Andrade Rodríguez y la veedora Nancy Miranda Gallegos. Se espera que en menos de 45 días, el Consejo encargado del CNE apruebe el reglamento y convocatoria para el proceso de selección de las nuevas autoridades que representarán al organismo electoral, informó Sofía Vintimilla. La Contraloría General del Estado auditará el uso de los fondos públicos destinados a las conmemoraciones del 30 de septiembre durante el gobierno anterior. Esto tras un pedido de la Asociación de Víctimas 30S, quienes serán veedores de la investigación. Fueron 5 peticiones con las cuales llegaron miembros de la denominada Asociación Víctimas 30S hasta la Contraloría General del Estado. Allí fueron recibidos personalmente por el titular de este organismo de control, Pablo Celi, quien escuchó sus solicitudes. Solicitamos a usted un examen especial de auditoría de la utilización de fondos públicos durante los años 2011 al 2016 por los festejos de esa gran farsa que fue el propiciar que renacía la democracia. Solicitaron también que el examen especial se extienda a los recursos utilizados en torno al caso 30S por instituciones como la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) y la comisión especial que se creó para investigar los hechos. Esto además de una indagación a glosas que se habrían impuesto por la justicia en contra de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Para que se determinen los dineros cobrados a inocentes, a los perseguidos políticos, a los del 30S, que encima más les glosaron, les cobraron y luego la justicia ordinaria les declaró inocentes, señor Contralor. Pedidos a los cuales el Contralor General del Estado, Pablo Celi, respondió favorablemente. Indicó que la institución que preside colaborará con este proceso. Sin duda, vamos a buscar todos los mecanismos legales y administrativos para arribar a estos dos principios que tienen que orientarnos frente a un caso así. Para lo cual Celi solicitó a la Asociación Víctimas 30S conformar una comisión de 5 personas que dé acompañamiento al trabajo que llevará adelante la Contraloría General. En Quito informó Adriana Rojas. La derogatoria de la enmienda de las atribuciones de la Contraloría General del Estado permitiría la restitución de ciertas competencias de la institución, hecho que ayudaría a combatir la corrupción en las entidades públicas, aseguran. La derogación del paquete de enmiendas que fueron aprobadas en diciembre del 2015 ha causado varias reacciones. Los expertos en el tema mencionan por qué. Curioso es que justamente cuando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio está tratando la evaluación de esta Corte, lanzan esta decisión. Lo que ha hecho la Corte Constitucional como un gran favor, los mismos que le cercenaron los brazos anteriormente, le vuelven a poner un brazo. Según menciona el ex magistrado Mauro Terán, la aprobación de las enmiendas, sobre todo la referente a las atribuciones de la Contraloría, habría sido con una segunda intención. Quisieron evitar que la Contraloría meta mano en la famosa refinería del Pacífico, donde se gastaron más de $1.000 millones y establezca responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales. La eliminación de la atribución de la Contraloría General del Estado de controlar la consecución de los objetivos de las instituciones. A pesar de ello, para Jorge Rodríguez, a esta entidad no se le estaría restituyendo completamente sus funciones. La parte que no está contemplada era los exámenes ex ante, en definitiva. Antes de hacer un contrato, ellos tenían que poner el visto bueno en los pliegos de esa licitación o concurso. Hoy todavía eso no se ha restituido, porque no es
asunto de las enmiendas, sino es una mutilación que se hizo a la ley constitutiva de lo que es contratación pública. Entre las funciones que debería tener la Contraloría sería realizar un control previo, concurrente y posterior a las instituciones. Lo que se está haciendo hasta la fecha es la inspección, esa auditoría contable y de verificación de la obra pública, para saber si es que se completó realmente lo que establecía las condiciones del contrato, y adicionalmente también para fiscalizar la calidad de las obras. Para Mauro Terán, lo primero que debería hacer la Contraloría es auditar la refinería del Pacífico. El uso de los $1.000 millones o más de $1.000 millones en la simple aplanamiento del terreno para la disque refinería del Pacífico. Informó Patricia Aldaz. El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, denunció que no aceptará injerencias en la justicia. Esto tras el evento de cartas del presidente de la Judicatura subrogante, pidiendo información de 2 casos específicos, al fiscal del Guayas y a un juez de Pichincha. Las críticas vienen desde casa. Yo no estoy dispuesto a ceder frente a posibles injerencias en la independencia judicial, y si eso significa mantener diferencias, las vamos a mantener. Por ejemplo, el envío de cartas a jueces o a fiscales, o por ejemplo la suspensión de funcionarios judiciales sin que medie una investigación adecuada, anticipada, sobre si han incurrido o no en una falta. Así se refirió el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, al pedido de información que hizo el presidente subrogante del mismo organismo, Aquiles Rigail, al fiscal del Guayas y al juez de Pichincha por 2 casos en específico. Pero Rigail sostiene que solo pidió información porque le preocupaban. El primero, una disposición de pago de intereses a Miguel Palacios, que no había sido dispuesta en su sentencia. Esto después de haber presentado una demanda por daño moral en contra del expresidente Rafael Correa. El exmandatario la reconvino. Verá que en ningún momento menciono yo que presionó al juez, sino que simplemente me informe por qué razón al doctor Palacios, a más de los $40.000 que no debió pagarse definitivamente, pero la sentencia así lo dispone, encima se le quiera pagar $90.000 de intereses. Precisamente porque es un caso terminado, el caso del doctor Miguel Palacios, ya no cabe ningún tipo de planteamiento de nadie, ni siquiera de las partes procesales. ¿Por qué suscribir una comunicación como presidente del Consejo en papel membretado pidiéndole cuentas a un juez? Ni siquiera a título personal, dado que esté ejerciendo una función pública. El segundo fue el archivo de investigaciones previas sobre la gestión en la prefectura de Guayas. Al fiscal de la provincia del Guayas le pedí un informe de cuál es la razón por cual se hayan enviado al archivo sin ni siquiera entrar en el expediente algunas denuncias que se presentaban contra el prefecto de la provincia del Guayas, el señor Jairala. Estas declaraciones se dieron tras la posesión de los 20 delegados provinciales que se eligieron de más de 600 candidaturas por parte de las facultades de Derecho de las universidades y las organizaciones sociales. En Quito informó Andrea Orbe. Así es, Iván Duque fue posesionado como el nuevo presidente de Colombia. Durante su discurso anunció el endurecimiento de condiciones en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional basadas en el cese total de acciones criminales. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. Este fue el juramento y la investidura de Iván Duque. El nuevo presidente de Colombia asumió la banda presidencial para gobernar al país en el periodo 2018-2022. Al acto de posesión asistieron mandatarios de distintos países y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien acompañó a Duque en toda su campaña presidencial. Duque aseguró que es el momento para que Colombia enfrente a los grupos armados que pretenden ganar beneficios con causas ideológicas. Ha llegado el momento de que todos, absolutamente todos, nos unamos para enfrentar la ilegalidad y le digamos a todos los grupos armados que secuestran y que trafican con drogas y pretenden además ganar beneficios mimetizando sus actividades con perfumes ideológicos, sencillamente que a partir de ahora vamos a declarar
que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. Sobre el tema del narcotráfico en territorio colombiano expresó: vamos a ser efectivos en la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos de la mano con las comunidades, en la puesta en marcha también de proyectos productivos. Anunció también que las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional deben estar acompañadas de un cese total de acciones criminales. Quiero dejar absolutamente claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión internacional y tiempos definidos. El flamante presidente del país cafetero invitó a trabajar en conjunto a la oposición para alejar a Colombia de todo acto de violencia y crimen organizado. Con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Hay mucha expectativa en analistas internacionales respecto del inicio del mandato de Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia. Dicen que Ecuador debe estar atento a sus decisiones, pues algunas podrían repercutir en el país. Juro. La posesión de Iván Duque en la presidencia de Colombia debería necesariamente ser analizada en dos escenarios por Ecuador. El primero, el tema frontera, y el segundo tiene que ver más con economía. Así lo explica Fernando Carrión, analista internacional. Nosotros deberíamos hacer escenarios de inteligencia para ver qué es lo que puede ocurrir con el tema del conflicto interno de Colombia. Y por otro lado, yo creo que también se debería plantear una agenda positiva en términos justamente de una mayor integración de las dos economías. Santiago Orbe, catedrático, concuerda y señala que el proceso de paz que inició Juan Manuel Santos es un tema pendiente del país vecino. Por una parte, nosotros vemos que existe un proceso de paz que no se ha consolidado, y este es un legado que se está dejando por parte del presidente saliente. Carrión asegura que esta es la oportunidad para que el Ecuador estudie más a fondo al país del norte, pues solo de esa manera podremos negociar en caso de necesitarlo. Por ejemplo, en el caso del conflicto en la frontera norte, nosotros tengamos el 30% de los efectivos militares en la zona de Esmeraldas. Y en esa misma zona, en el lado del Nariño, Colombia tenga solo el 2% de sus fuerzas armadas. Y entonces, si nosotros no comprendemos estas asimetrías, ¿qué podemos negociar con Colombia? Si nosotros no conocemos el tamaño de la economía de Colombia, que es 4 veces la economía del Ecuador, pues difícilmente vamos a poder plantear cosas respecto de eso. Que debe haber una política exterior mejor definida, sumada a la diplomacia interna. Nuestra política tiene que estar superdotada o dotada, si se quiere, de mecanismos también de acercamiento, de negociación y de sofisticación a la hora de manejar los temas relacionados con la frontera y sobre todo entendiendo que las mismas no son espacios muertos ni fríos, sino todo lo contrario, son espacios donde se desarrollan interacciones sociales. En Quito informó Andrea Orbe. Para Ricardo Rivas, las últimas detenciones realizadas en Colombia han ayudado a trazar una línea de tiempo de cómo sucedió el secuestro de Paul, Javier y Efraín, recalcando que el engaño no dejaría de ser parte del hecho. El pasado fin de semana, autoridades colombianas dieron a conocer que gracias a labores de inteligencia se habría capturado en el corregimiento de la Guayacana, Nariño, a alias Roberto, señalado presuntamente de secuestrar al equipo periodístico de Diario El Comercio. Así también indicaron que durante esta operación se habría capturado a alias Otto, quien habría sido cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del grupo residual Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho. Gracias a estas detenciones también se ha podido ver una línea de tiempo y circunstancias y hechos que se dieron desde el inicio, y creo que este disidente alias Roberto pues ha permitido ver o visualizar cuál fue el contexto en el cual fueron secuestrados. El Ministerio de Defensa de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, mencionó: según información de inteligencia, alias Roberto habría interceptado a los integrantes del equipo periodístico del Comercio en Mataje, Ecuador, y mediante engaños los habrían llevado hasta territorio colombiano. Bajo qué lineamientos fueron engañados, de acuerdo a lo que ellos mencionan, y fueron llevados hasta territorio colombiano, y es decir, reafirmando nuevamente la tesis de que fueron secuestrados en Ecuador y fueron luego trasladados a Colombia hasta el posterior asesinato.
Al respecto, Ricardo Rivas menciona que el secuestro en sí inicia desde la planificación del acto. Habría que ver bien esa versión, pero si es que ha sido por un engaño, igual sigue siendo secuestro, porque el secuestro no empieza cuando se le dice estás secuestrados. El secuestro empieza desde su planificación, desde el engaño como tal está tipificado dentro del artículo 161 del Código Integral Penal. El señor Rivas menciona que después de que tengan un panorama claro con los informes de la CIDH, los trabajos de la Fiscalía, tanto de Colombia como de Ecuador, ellos tomarán alguna medida. Hay que ver en el tiempo cómo se va sucediendo y en definitiva cuáles también son los niveles de responsabilidad que se dieron en su debido momento. Informó Patricia Aldaz. La audiencia de juzgamiento en el caso del estudiante universitario David Romo se desarrolló este 7 de agosto en su segundo día de diligencia. La Fiscalía sostiene que Romo fue asesinado, mientras que la parte defensora señala que el hecho se debería a una desaparición forzada. En la continuación de la audiencia de juzgamiento por el caso de David Romo, este 7 de agosto las versiones del conductor, controlador y ayudante fueron escuchadas. Hasta lo que va del juicio no hay nada más de la que ya se ha sabido. De su parte, el defensor de Blanca F. mencionó que los diferentes testimonios rendidos hasta la fecha darían fe de que el proceso ha sido manipulado. Hayan pasado los agentes investigadores, han caído en contradicciones flagrantes, no han podido sostener la mentira que han traído a colación de un asesinato y todavía faltan otros agentes investigadores y la prueba de la defensa, que en sí demostraría que todo este proceso es un fraude. En este sentido, las posiciones de los abogados Maldonado y Chimbo no están lejos de las conclusiones a las que ha llegado la Defensoría del Pueblo, institución que pidió disculpas públicas a Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Nosotros seguimos sosteniendo el tema de que la desaparición no ha sido investigada, sino una teoría que le viene bien a la Fiscalía, pero no a la verdad. Según el documento, habría existido errores y falta de diligencia de los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la vigilancia del debido proceso y omisión de informes intermedios. Informó Javier Rosero. El intenso frío, la falta de alimentación, las largas caminatas han provocado ciertas patologías en los ciudadanos venezolanos, quienes están recibiendo atención médica. Alrededor de 3.000 personas son atendidas, de estas se han derivado 2 emergencias. Esta mañana, junto a Itamar Rodríguez, viceministro de Salud, arribó personal médico a reforzar los servicios que se está prestando a los ciudadanos venezolanos en el puente internacional de Rumichaca. Son 4 puntos en donde los extranjeros acuden a recibir atención y medicina. Se encuentra una unidad móvil que se ha integrado a la atención por este aumento inusual de flujo migratorio para poder dar los mejores servicios posibles a la población que usted ve aquí que está haciendo su registro para poder ingresar al país. Mientras, los extranjeros reclaman mayor atención para quienes son diagnosticados con diferentes patologías, a que exista preferencia a fin de que puedan sellar los documentos y continuar su viaje, pues demandan de lentitud en el proceso informático, lo que los mantiene represados. Yo estoy embarazada, en el estado en que estoy, no me pasan porque no traje una prueba de embarazo, que es más que esta barriga que tengo, pero bueno, por favor, le pido que en verdad nos ayuden porque estamos pasando una situación demasiado difícil. Ya tengo 3 días aquí, yo no puedo estar más parada, de verdad no puedo estar más parada. Por aguantar frío, me causó dolor en todo el cuerpo, pero un dolor excesivo que no aguanto estar de pie. De acuerdo a las autoridades de salud, la mayoría de enfermedades que presentan los migrantes estarían relacionadas con el largo viaje que realizan hasta llegar a esta frontera. En cuanto a salubridad y fuertes dolores que se respiran en ciertas áreas y que podrían ser focos de infección, se coordina con personal del Cuerpo de Bomberos, quienes están permanentemente para realizar la limpieza. Toxinfecciones alimentarias, tenemos enfermedades respiratorias, básicamente esas, cefaleas, enfermedades banales sobre todo, que están siendo atendidas. La desesperación, el desgaste físico, la incomodidad ha provocado que existan ciertas emergencias, las que han sido tratadas de inmediato. En cuanto a la grave denuncia que formulan sobre el caso de una supuesta muerte, las autoridades aclararon. La verdad no tenemos conocimiento, al menos del Ecuador no lo es, no me lo comunicaron que es de la parte de Colombia. Estamos haciendo la investigación, pero no tenemos ningún resultado, no sabemos en este momento. Mientras esto ocurre en el puente de Rumichaca, las autoridades que conforman la mesa de movilidad preparan un nuevo plan de contingencia que permitiría acelerar los procesos legales para el ingreso a Ecuador. Desde la frontera colombo-ecuatoriana, informa Miriam Enríquez. Mientras tanto, en Venezuela, personas hospitalizadas denuncian mala alimentación en los centros de salud.
las dietas que se les brinda puede poner en riesgo sus vidas. Arroz, pasta, granos es la dieta que reciben los pacientes en los hospitales de Venezuela, a pesar de que esta alimentación pueda deteriorar la salud de los internos, como es el caso de Carla López, quien presenta diabetes. Sea diabético, como sea, a veces te dan pasta, a veces la pasta es solo, normalmente la pasta es... A los bebés se les suministra suero en lugar de leche de fórmula tras la falta de este producto. Caso contrario, los padres mismos son quienes deben llevar la leche, lata que cuesta alrededor de $15 en el mercado negro, suma de dinero que en Venezuela representa 9 salarios básicos. Aquí ningún paciente tiene su dieta que le corresponde, no. La comida en general para todo el mundo. Según una encuesta nacional de hospitales emitida por la organización no gubernamental Médicos por la Salud en alianza con la oposición, revela que el 96% de los centros hospitalarios y clínicas no brindan una buena alimentación a los pacientes. A todo esto se suman las precarias condiciones que se viven en los hospitales, como por ejemplo, letreros que advierten que para ocupar el baño, cada uno debe llevar su agua. Los profesionales de la salud se han declarado en huelga al considerar que la situación en este sector es insostenible, informó Valeria Navarro. En otro ámbito de la información, en la Asamblea General Extraordinaria, transportistas profesionales de rutas inter e intraprovinciales decidieron no presentarse a las evaluaciones de la Agencia Nacional de Tránsito. Hablan de anomalías en el reglamento de evaluación. El pasado fin de semana arrancó en Quito la evaluación a conductores profesionales de rutas inter e intraprovinciales en Pichincha. Guayas fue otra de las provincias donde también se inició las pruebas teóricas. El proceso tiene como objetivo mejorar el servicio, disminuir los accidentes de tránsito y parar las muertes en las vías. Estos conductores van a tener una certificación de la Agencia Nacional de Tránsito sobre los otros conductores que ya tienen su licencia profesional. Pero algo no convenció a los conductores profesionales. El malestar los llevó a una asamblea extraordinaria en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, donde prácticamente se declararon en rebeldía. No presentar a las evaluaciones en estas condiciones. Queremos condiciones mucho más amigables al proceso. La dirigencia representada en Abel Gómez indicó que encontró varios errores en el reglamento evaluatorio. Si no hay correcciones o el compromiso de mejorar las pruebas, los choferes profesionales de pasajeros no volverán a las aulas. Dijimos claro desde el principio, no hay que arreglar el título. Primero queremos capacitación, que es lo primero que tiene que haber para una evaluación. Lamentablemente no hemos capacitado a nuestros conductores. Así la expectativa se concentra en la reunión del próximo jueves 9 de agosto. Serán recibidos por el ministro de Transporte, Boris Palacios. Solicitar convenientemente que se hagan las mesas de talleres para poder corregir el reglamento y poder tener las evaluaciones con tranquilidad. El proceso consta de 2 fases. La primera, que rindieron el pasado sábado. Para aprobar y seguir a la segunda parte deben alcanzar mínimo 70 puntos sobre los 100 en la evaluación teórica y terminar con la prueba psicosensométrica. La primera oportunidad ellos entrarán a un curso de recuperación de 20 horas. Si es que en esa evaluación no pasan, ellos tendrán que ya contratar una escuela de conducción certificada por la agencia para poder hacer la recuperación de las 140 horas y poder presentarse. Y a las personas que no pasan ahí no están aptos para prestar el servicio. A nivel nacional, unos 15.000 conductores de 422 operadoras estaban en lista para ser evaluados. En Quito informó Iván Casamen. A esta hora es momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Al regresar, mucha atención, cámaras captaron agresión a 2 guardias de seguridad en el puerto principal. Además, aquí en la ciudad de Guayaquil, una mujer murió arrollada por un tráiler en el sur de la ciudad mientras se trasladaba en una moto con su esposo e hija a la escuela de la menor. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En menos de 48 horas, habitantes del Cantón Durán se han visto sorprendidos por el crimen de 3 ciudadanos. Los asesinatos fueron cometidos por personas que llegaron hasta sus víctimas, propinándoles varios impactos de bala. El último suceso deja un sabor amargo para quienes habitan en la ciudadela ferroviaria.
Uno de sus habitantes falleció tras el impacto de un proyectil que fue detonado por desconocidos en contra de un joven de apenas 25 años. Mientras circulaba sobre esta avenida es interceptado por otra motocicleta, quien aparentemente le realiza un disparo. En este caso, se tuvo conocimiento que a las 23 horas del día lunes, la víctima se encontraba a bordo de una motocicleta. De pronto se acercaron dos tipos sobre otra moto, mientras que eran custodiados por un auto oscuro. Desde el pequeño transporte sacaron un arma de fuego y bastó con un disparo para agotar la existencia de la víctima. Es trasladado hasta el hospital más cercano aquí del Cantón Durán, donde lamentablemente por la gravedad de la herida fallece. Un día antes, al amanecer del domingo, 3 personas fueron alcanzadas por las balas que dispararon en contra de ellos. Todo ocurrió en la ciudadela Río Guayas. 5 amigos permanecían bebiendo sobre una de las esquinas de este sector. De forma parecida a lo ocurrido en el caso anterior, llegaron 2 tipos sobre una motocicleta escoltados por un auto que aparentemente era un taxi amarillo. Allí descargaron 2 armas de fuego. 2 de los afectados ya fallecieron, mientras que un tercero logró sobrevivir y se recupera de las heridas. Y todo, no han fallado los más. Uno le metieron 4, el primer muerto, el otro 3, el otro herido 2. No se metían con nadie. Trabajadores por ahí se toman su cervecita. Esta situación mantiene preocupada a la comunidad del Cantón Ferroviario. No se explican qué está pasando y tampoco logran adivinar quiénes son esos tipos que utilizan una moto y un auto para salir a matar. Nadie sabe si uno ha sido por una mujer ajena, yo qué sé. Bueno, esta persona es una persona que registra 3 antecedentes penales, una por asesinato y 2 por robo. Informó José Morales. Como le anunciamos, una mujer murió arrollada por un tráiler en el sur de la ciudad de Guayaquil mientras se trasladaba en una moto con su esposo e hija a la escuela de la menor. Según los testigos, el accidente se registró al pie del semáforo y antes de arrancar, el conductor del pesado vehículo no vio a la motocicleta. Estaban a pocos minutos de llegar a la escuela de su hija de 10 años sin advertir que la muerte se acercaba a bordo de un tráiler. La OIA ya se encuentra aquí también haciendo su trabajo para dar cuál es el responsable del accidente según las investigaciones. Leonor Valladolid murió a los pocos segundos de ser impactados, pues, según los testigos, llevó la peor parte del accidente. Que han arrastrado una camioneta ustedes y él la golpeó encima. No pocos afirmaron que la motocicleta se colocó delante del pesado vehículo mientras aguardaban el cambio de luz en el semáforo. Ahí el tráiler se le pasa y se lo cogió de hecho le impacta a la señora. Él estaba aquí, él lo vio. Y yo venía a comprar pan y yo lo vi todo. Él le cogió. Ahora dice el señor del tráiler que dice que no es camioneta. No es camioneta, es él mismo el culpable. Justicia, porque dice que estos señores siempre pasan, ya son 2 o 3 veces la misma cosa con estos señores. Y la que ya murió es mi prima, ella es mi prima. Los conductores del tráiler y la moto fueron trasladados a la unidad de flagrancia norte. Y debido a que la menor sufrió una fractura en uno de sus brazos, fue posteriormente trasladada hasta el hospital de El Niño Francisco de Icaza Bustamante, en el sur de la ciudad. Según el Departamento de Comunicación, luego de practicarle una cirugía, se encuentra estable en la sala de observación. La impericia e imprudencia volvieron a cruzarse en la mala hora. La familia de la pareja entre la morgue y una celda, informó Jorge Escobar. Nos quedamos en el puerto principal porque un video muestra la agresión a guardias de seguridad de una ciudadela ubicada al norte de la ciudad. 3 hombres, miembros de una misma familia, desataron la indignación colectiva. Autoridades investigan el caso. Es el video donde se muestra la agresión a 2 guardias de seguridad de una ciudadela privada ubicada al norte de Guayaquil por parte de 3 hombres. Según indican los afectados, ellos no habrían presentado la tarjeta de acceso al sitio. Se les negó la entrada y reaccionaron de esta manera. Una silla, un tolete y un ventilador fueron objetos utilizados por los individuos para golpear al personal. El caso fue llevado hasta la Fiscalía de Flagrancia, donde autoridades determinaron darles descanso de 3 días y definieron el acto como una contravención. Para el abogado defensor de los guardias, deben aplicarse otras medidas.
Eso es tentativa de asesinato porque la intención era matar a una persona. Estas personas aquí desconocemos cuál haya sido la intención real de ellos, pero le dieron una reverenda golpiza a estas personas. Presentaremos la denuncia ante el fiscal provincial en el despacho de la Fiscalía Provincial del Guayas. Dicen que recibieron amenazas. Subió al carro y dijo, vas a ver lo que te va a pasar y ya vengo, y vino. Esa fue la primera amenaza. Amenaza primera cumplida. Y la segunda amenaza a los que ya iban entrando por residente de nuevo, después de haber hecho todo, dijo, voy a ver a lo que te va a pasar, que te vamos a matar en otro día. Entonces, de su lado, la Fiscalía del Guayas inició de oficio una investigación contra 3 funcionarios de la institución por su actuación en este caso. El señor fiscal que estuvo de turno, la doctora también que estuvo de turno, que presenten un informe. Ambos han cumplido en presentarlos y de igual manera, posteriormente, al tener conocimiento que también se menciona a otra servidora que también habrá tenido algún tipo de participación, se le ha solicitado en los últimos momentos un informe también que se está esperando, se ha presentado para esos 3 informes, ponerlos a consideración tanto del Consejo de la Judicatura como de la Dirección de Gestión Procesal de la Fiscalía General en Quito. Acudimos hasta el sitio donde viven los otros implicados en la agresión e intentamos comunicarnos con ellos de varias maneras para que den su versión de los hechos, pero lamentablemente no hubo respuesta, informó Adriana Peralta. Miembros de la Policía Comunitaria de Calderón fueron agredidos por 2 hombres que intentaron rescatar a 2 presuntos delincuentes que se encontraban detenidos por asaltar a moradores del lugar. Familiares de unos presuntos asaltantes que se encontraban detenidos en la UPC de Calderón intentaron rescatar a las personas que estaban en el interior de la unidad de policía comunitaria. 2 individuos que se encontraban asaltando a nuestros ciudadanos acá en una motocicleta azul. Sustrajeron 5 teléfonos atacando y agrediendo a 5 personas. Luego de una persecución fueron capturados. Fueron trasladados acá al UPC de Calderón 1. Inmediatamente se trataron de hacer las diligencias normales, pero el UPC fue atacado por familiares de estos individuos. Los presuntos delincuentes habrían ingresado a la UPC con armas. Ingresaron con arma blanca, igual con objetos contundentes, quería agredir al personal para quitarle la moto. Tras el forcejeo, uno de los presuntos agresores habría intentado fugar en una motocicleta. Se hizo una persecución, se hizo pequeñas labores de inteligencia, se logró llegar a una mecánica donde los señores habían dejado la motocicleta. En la persecución parece que se deshacieron de un arma de fuego que tenían, que es el arma con la que agredieron a las personas según Pero las labores de inteligencia de la policía permitieron también capturar a estos 2 individuos. Y los 4 individuos se encuentran en este momento detenidos y van a ser puestos a la autoridad competente. Así también se logró recuperar los teléfonos que habrían sido sustraídos por estas personas. Aparentemente comenzaron desde el sector del condado, pasando por Carapungo, Calderón, hasta finalmente llegar al área de Calderón. Los 4 detenidos con las 2 motocicletas que serían las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, informó Patricia Aldaz. Atención, vamos a cambiar al ámbito político porque el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó los juicios al ministro de Agricultura Rubén Flores y al exministro de Economía Carlos de la Torre. Durante la sesión, el órgano legislativo estuvieron presentes 5 de los 7 integrantes del CAL, mismo que por votación unánime dieron paso a este proceso de fiscalización. Además, la Asamblea Nacional analizó este martes el veto presidencial a la Ley de Fomento Productivo. La ley fue votada en 3 bloques, con los cuales la Asamblea logró allanarse en unos artículos, ratificarse en otros, mientras que en los temas polémicos no hubo consenso, por lo que el veto entrará por el Ministerio de la Ley. Fueron cerca de 8 horas de debate. Durante la sesión las posiciones en las bancadas quedaban en claro. Los correístas oponiéndose a lo que llaman ley del reparto, pues dicen que beneficia únicamente a los que más tienen. En la oposición había apoyo. Estas amnistías tributarias son prácticas poco éticas disfrazadas de buenas intenciones con dineros públicos que van en contra de la moral. Porque sabemos que si ahora no ponemos el hombro, este Ecuador se nos cae a pedazos. No es nuestra responsabilidad, no somos los gestores de esta debacle económica. Sin embargo, seremos los salvadores de este país en un momento difícil como el que estamos. La crítica versaba en contra de la remisión de multas e intereses, a la que calificaban de inmoral.
Aunque acá les recordaron que durante el correísmo 2 remisiones similares fueron aprobadas. Es decir, lo que le está diciendo a la gente es, mire, no pague los tributos. Y bueno, pues premia a la zapada, a los inescrupulosos. Carlitos decía, cuánta doble moral. Quienes beneficiaron a los grupos empresariales que hoy cuestionan. Los beneficiados de los 10 años que dijeron de la década ganada son los mismos. Así que aquí no se bajen de la camioneta, no se laven las manos. Es del gobierno de ustedes. Ustedes impulsaron este gobierno. También hubo críticas en torno a los costos políticos que podrían surgir de dar paso a la iniciativa del Ejecutivo, por ejemplo en la posibilidad de adquirir nueva deuda. Con esta ley nos quieren seguir endeudando y reemplazar deuda interna por externa, a pesar de que el gobierno anterior dejó la economía en crecimiento, duélale a quien le duela. Pero también puedo ver la metamorfosis política de algunos y el cinismo de otros para decir que lo que ayer fue bueno, ahora es malo. Que se requieren mayores controles para evitar un sobreendeudamiento, decían, que estarán atentos ante la posibilidad de que la factura a la crisis económica la tengan que pagar los que menos tienen. Hubo referencias a la posibilidad de eliminar los subsidios. ¿Sabrá el ministro que si sube la gasolina, sube el costo de la canasta básica, sube el precio de los pasajes, sube todo? Esa es la realidad si quitan el subsidio de los combustibles. Al final la votación, que fue dividida en 3 bloques. En el primero se allanaron a la objeción presidencial dando paso a 27 artículos. En los demás no hubo consenso, por lo que el veto entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Con esto se ratifica que Ecuador volverá a firmar tratados bilaterales de inversión. Se entregarán beneficios para las nuevas inversiones con la eliminación del pago del impuesto a la renta a inversiones que lleguen al país. Además, se da paso a la remisión de multas e intereses a quienes paguen las deudas con el SRI y con el IES. Pues y esperamos que en este primer año exista una recaudación de $600 millones para que con la contribución de los que se acojan a la remisión. En el total, en los 2 años se espera sobre los $700 millones. Muy satisfechos, tranquilos, hemos votado como teníamos previsto votar. Se aprobó la ley en los allanamientos, se ratificó en lo que tenía que ratificarse y bueno, en el tema de las reglas macrofiscales sabíamos que no había un consenso en la Asamblea y se votó de acuerdo a la conciencia de cada sector. Así, la ley que busca recuperar la economía del país y fomentar la producción entrará en vigencia en los primeros días de septiembre. Informó Javier Gallo. Una nueva pausa en el Comercio TV. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por su compañía, cariño y sobre todo sintonía. Un abrazo grande para todos.